¿Y si todo lo que creías saber sobre la serpiente en el Edén está equivocado? Durante siglos hemos visto a la serpiente como el símbolo de la tentación y la caída de la humanidad. Pero, ¿qué pasaría si no entendimos su mensaje correctamente? Cuando dijo, seréis como Dios, no fue solo una frase vacía, sino una verdad profunda que hemos ignorado. En este video vamos a explorar un mensaje poderoso que podría cambiar tu vida. La idea de que ser como Dios no es un pecado ni una soberbia, sino un llamado a liberar tu verdadero potencial. ¿Es posible que esa frase contenga una clave para resolver todos tus problemas? Hoy vamos a desentrañar este misterio, desafiando lo que siempre creíste sobre la serpiente, el Edén, y lo que realmente significa ser como Dios. Prepárate para descubrir una perspectiva que podría transformar tu relación con lo divino y con tu vida. Esto es algo que no te puedes perder. Comencemos. El verdadero significado de ser como Dios. Cuando la serpiente en el Edén dijo, seréis como Dios conociendo el bien y el mal, muchos asumieron que se trataba de una declaración cargada de orgullo y rebelión. Sin embargo, para entender el verdadero significado de estas palabras, necesitamos profundizar en su contexto espiritual y analizar el propósito original de Dios para la humanidad. ¿Dios quiere que seamos como Él? En Génesis 1:27, la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que, desde el principio, Dios nos diseñó con la capacidad de reflejar su carácter, amor, justicia, sabiduría y poder creativo. Entonces, la idea de ser como Dios no era algo extraño ni ajeno. Era parte del propósito divino desde el principio. Sin embargo, había una diferencia crucial. Ser como Dios no significaba tomar su lugar ni actuar fuera de su voluntad. La intención de la serpiente, distorsionar el propósito divino. La serpiente no mintió completamente, pero distorsionó la verdad. Al presentar el conocimiento del bien y el mal como algo que los haría iguales a Dios, insinuó que podían lograrlo sin su guía. En esencia, la serpiente sembró la idea de independencia absoluta, algo que contradice la naturaleza de nuestra relación con el Creador. En lugar de invitar a Adán y Eva a crecer espiritualmente en comunión con Dios, les ofreció un atajo basado en la desobediencia. Este es el mismo error que muchos cometemos hoy: buscar poder, conocimiento o éxito, sin depender de la sabiduría divina. La diferencia entre el conocimiento y la sabiduría divina, el conocimiento del bien y del mal, no es intrínsecamente malo. De hecho, es esencial para la toma de decisiones. Pero lo que la serpiente no dijo es que este conocimiento, separado de la guía de Dios, lleva al sufrimiento y al caos. La verdadera sabiduría proviene de Dios, quien nos enseña cómo aplicar ese conocimiento para vivir en paz y armonía. Por ejemplo, alguien puede tener el conocimiento de cómo ganar dinero, pero sin la sabiduría divina, ese dinero puede convertirse en una fuente de orgullo, avaricia o destrucción. Lo mismo sucede con nuestras relaciones, talentos y decisiones cotidianas. Los peligros de malinterpretar a la serpiente. Cuando la serpiente en el Edén dijo, seréis como Dios, estaba utilizando una verdad distorsionada. Esto es algo que sigue ocurriendo hoy. Verdades a medias que, mal interpretadas, nos llevan al caos en lugar de acercarnos a Dios. Para entender los peligros de esta malinterpretación, es esencial analizar cómo esta frase ha influido en nuestra manera de vivir y tomar decisiones. El engaño original: creer que podemos ser independientes de Dios. La serpiente presentó la idea de ser como Dios como una forma de independencia, como si ya no necesitaran a su Creador para nada. Este pensamiento sigue siendo uno de los mayores peligros para la humanidad. Autonomía absoluta. La idea de que podemos ser completamente autosuficientes. Este enfoque nos aleja de la dependencia de Dios, llevándonos a decisiones basadas en el orgullo y la autosuficiencia. Control desmedido. Creer que tenemos el control absoluto sobre nuestras vidas y circunstancias, ignorando que la verdadera sabiduría y guía provienen de Dios. Cuando intentamos vivir sin la ayuda de Dios, podemos caer en el agotamiento, la desesperación y un vacío interior que nada puede llenar. El peligro de la soberbia espiritual. Otro riesgo al malinterpretar las palabras de la serpiente es caer en la soberbia espiritual. Creer que somos iguales a Dios. Pensar que podemos tener su poder o conocimiento absoluto. Este orgullo puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas y a alejarnos de la humildad que Dios valora tanto. Creer que no necesitamos su guía.
Muchas personas buscan respuestas en filosofías humanas o poderes alternativos, pero esto solo refuerza la desconexión con el verdadero Creador. Proverbios 16:18 advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia nos hace vulnerables a errores que podrían haberse evitado si hubiéramos confiado en Dios. La confusión sobre el propósito divino. El propósito de Dios para nosotros siempre ha sido que reflejemos su carácter y vivamos en comunión con Él. La serpiente distorsionó esta verdad al presentarla como una competencia con Dios en lugar de una relación con Él. Malentender el conocimiento del bien y el mal, saber lo que está bien y mal, no significa que tengamos la capacidad de decidirlo por nosotros mismos. Esto nos lleva a justificar malas decisiones y a actuar fuera de la voluntad de Dios. Buscar la divinidad de forma errónea. En lugar de vivir como hijos de Dios, muchas personas caen en el deseo de ser como Dios de manera egocéntrica, buscando poder, control o reconocimiento. Ejemplos de malinterpretaciones modernas. Hoy en día, las palabras de la serpiente siguen influyendo en nuestras decisiones de maneras sutiles pero peligrosas. Cultura de la autosuficiencia. El mensaje «tú puedes solo» está presente en muchas filosofías modernas que ignoran la necesidad de depender de Dios. Búsqueda de conocimiento sin propósito. En una era de información ilimitada, muchos buscan conocimiento sin discernir si lo que aprenden los acerca o los aleja de la verdad divina. Confusión espiritual. Prácticas espirituales que prometen iluminación o empoderamiento pueden, en realidad, ser trampas que te alejan de Dios. ¿Cómo evitar caer en esta trampa? La clave para no malinterpretar a la serpiente es discernir la verdad a través de la palabra de Dios y de una relación cercana con Él. 1. Estudia la Biblia. Todo lo que necesites saber sobre el carácter de Dios y su voluntad está en las Escrituras. 2. Sé humilde. Reconoce que no tienes todas las respuestas y que necesitas la guía de Dios. 3. Ora por discernimiento. Pídele a Dios que te dé sabiduría para distinguir entre la verdad y las mentiras disfrazadas de verdad. 4. Confía en su propósito. Recuerda que Dios no quiere limitarte sino liberarte para que vivas de acuerdo a su plan. La serpiente no mintió al decir que podríamos ser como Dios, pero omitió la parte más importante, que esto solo es posible a través de la obediencia, la humildad y la comunión con el Creador. Malinterpretar esta verdad nos lleva a la soberbia, al vacío y a decisiones destructivas. Pero cuando entendemos el verdadero propósito de Dios, descubrimos que ser como Él significa vivir en amor, paz y libertad. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te guíe en lugar de buscar respuestas en los lugares equivocados? El llamado de Dios, reflejar su carácter, no tomar su lugar. Dios nos invita a ser como Él, pero en los aspectos que reflejan su carácter, ser compasivos, justos, amorosos y pacientes. Esto no significa que debamos intentar ser omnipotentes o asumir el control total de nuestras vidas. Más bien, significa depender de su guía para vivir conforme a su voluntad. En el fondo, la frase «ser como Dios» no era un pecado en sí misma. El problema radicó en la forma en que la serpiente desvió el propósito divino, presentándolo como algo que podía alcanzarse sin obediencia, sin humildad y sin comunión con el Creador. Ser como Dios no es imitar su poder absoluto, sino adoptar su corazón y su mente. Esto requiere humildad, obediencia y una búsqueda constante de su voluntad. Cuando entendemos esto, descubrimos que no se trata de competir con Él, sino de caminar a su lado y reflejar su luz en todo lo que hacemos. ¿Estás listo para abrazar este llamado? Liberarse de los problemas. ¿Qué significa esto según la Biblia? Cuando hablamos de liberarse de los problemas, muchos lo interpretan como vivir una vida sin dificultades, conflictos o sufrimientos. Sin embargo, según la Biblia, la verdadera liberación no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con sabiduría, fe y fortaleza divina. Para comprender esto, debemos analizar qué enseña la palabra de Dios sobre cómo lidiar con las dificultades. La promesa de libertad en Cristo. En Juan 8:36, Jesús dice: «Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres». Esta libertad no se refiere a una vida sin adversidades, sino a una libertad interior que te permite superar los problemas sin que estos te dominen. Es un cambio de perspectiva. Tus circunstancias
Ya no te controlan porque tienes la paz y la seguridad de que Dios está contigo. La conexión entre ser como Dios y la libertad. La serpiente ofreció una libertad falsa, basada en el conocimiento del bien y el mal, pero lo que Dios nos ofrece es una libertad basada en su carácter. Ser como Dios no significa eliminar los problemas de nuestra vida, sino enfrentarlos con su sabiduría, su paciencia y su amor. Por ejemplo, Jesús, quien fue la representación perfecta de Dios en la tierra, enfrentó traiciones, injusticias y sufrimientos. Sin embargo, nunca dejó que estas dificultades lo apartaran de su propósito divino. Siguiendo su ejemplo, podemos aprender a caminar en libertad, sabiendo que nuestras pruebas tienen un propósito más grande. La raíz de muchos problemas, desconexión de Dios. La Biblia enseña que muchos de los problemas que enfrentamos provienen de nuestra desconexión con Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron, perdieron la comunión con Él, lo que trajo caos, temor y sufrimiento. Sin embargo, Dios no nos dejó en ese estado. A través de Jesús nos ofrece una manera de restaurar nuestra relación con Él. Esta restauración cambia nuestra manera de ver los problemas. 1. Deja de ser un castigo. Los problemas se convierten en oportunidades para crecer espiritualmente. 2. No enfrentas los problemas solo. Con la presencia de Dios en tu vida, puedes encontrar paz y dirección en medio de cualquier tormenta. 3. Te libera del temor. Al saber que Dios tiene el control, puedes enfrentar cualquier desafío con valentía. La solución a los problemas según la Biblia. La clave para liberarte de tus problemas no está en evitarlos, sino en aprender a enfrentarlos con la ayuda de Dios. Aquí hay algunos principios bíblicos que nos enseñan cómo hacerlo. 1. Confía en Dios. Proverbios 3:5-6 dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto significa que en lugar de tratar de resolver todo por tu cuenta, debes buscar su guía. 2. Renueva tu mente. Romanos 12:2 nos llama a transformar nuestra manera de pensar. Al adoptar la perspectiva divina, puedes ver los problemas como parte del plan de Dios para tu vida. 3. Ora y busca la paz de Dios. Filipenses 4:6-7 nos recuerda que, en lugar de preocuparnos, debemos orar y confiar en que la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes. 4. Camina en obediencia. Muchas veces, nuestros problemas son consecuencia de decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios. Al caminar en obediencia, evitamos caer en situaciones que podrían haberse prevenido. Ama y perdona. Jesús enseñó que el amor y el perdón son herramientas poderosas para liberarnos de conflictos personales y emocionales. Vivir en la verdadera libertad. La Biblia no promete una vida sin problemas, pero sí una vida en la que los problemas no te destruyan ni te definan. Ser como Dios implica adoptar su carácter para enfrentar los desafíos con fe, esperanza y amor. En lugar de caer en la desesperación, puedes levantarte con la confianza de que, si caminas con Dios, todo tiene un propósito y una solución. Liberarte de tus problemas no significa eliminarlos, sino aprender a enfrentarlos con el poder y la sabiduría de Dios. ¿Estás dispuesto a dejar que Él transforme tu manera de ver la vida y te guíe hacia la verdadera libertad? Los peligros de malinterpretar a la serpiente. Cuando la serpiente en el Edén dijo, «Seréis como Dios», estaba utilizando una verdad distorsionada. Esto es algo que sigue ocurriendo hoy, verdades a medias que, mal interpretadas, nos llevan al caos en lugar de acercarnos a Dios. Para entender los peligros de esta malinterpretación, es esencial analizar cómo esta frase ha influido en nuestra manera de vivir y tomar decisiones. El engaño original. Creer que podemos ser independientes de Dios. La serpiente presentó la idea de ser como Dios, como una forma de independencia, como si ya no necesitaran a su creador para nada. Este pensamiento sigue siendo uno de los mayores peligros para la humanidad. Autonomía absoluta. La idea de que podemos ser completamente autosuficientes. Este enfoque nos aleja de la dependencia de Dios, llevándonos a decisiones basadas en el orgullo y la autosuficiencia. Control desmedido. Creer que tenemos el control absoluto sobre nuestras vidas y circunstancias, ignorando que la verdadera sabiduría y guía provienen de Dios. Cuando intentamos vivir sin la ayuda de Dios, podemos caer en el agotamiento, la desesperación y un vacío interior que nada puede llenar. El peligro de la soberbia espiritual. Otro riesgo al malinterpretar las palabras de la serpiente es caer en la soberbia espiritual.
Creer que somos iguales a Dios, pensar que podemos tener su poder o conocimiento absoluto. Este orgullo puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas y a alejarnos de la humildad que Dios valora tanto. Creer que no necesitamos su guía. Muchas personas buscan respuestas en filosofías humanas o poderes alternativos, pero esto solo refuerza la desconexión con el verdadero Creador. Proverbios 16:18 advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia nos hace vulnerables a errores que podrían haberse evitado si hubiéramos confiado en Dios. La confusión sobre el propósito divino. El propósito de Dios para nosotros siempre ha sido que reflejemos su carácter y vivamos en comunión con Él. La serpiente distorsionó esta verdad al presentarla como una competencia con Dios, en lugar de una relación con Él. Malentender el conocimiento del bien y el mal. Saber lo que está bien y mal no significa que tengamos la capacidad de decidirlo por nosotros mismos. Esto nos lleva a justificar malas decisiones y a actuar fuera de la voluntad de Dios. Buscar la divinidad de forma errónea. En lugar de vivir como hijos de Dios, muchas personas caen en el deseo de ser como Dios de manera egocéntrica, buscando poder, control o reconocimiento. Ejemplos de malinterpretaciones modernas. Hoy en día, las palabras de la serpiente siguen influyendo en nuestras decisiones de maneras sutiles pero peligrosas. Cultura de la autosuficiencia. El mensaje "tú puedes solo" está presente en muchas filosofías modernas que ignoran la necesidad de depender de Dios. Búsqueda de conocimiento sin propósito. En una era de información ilimitada, muchos buscan conocimiento sin discernir si lo que aprenden los acerca o los aleja de la verdad divina. Confusión espiritual. Prácticas espirituales que prometen iluminación o empoderamiento pueden en realidad ser trampas que te alejan de Dios. ¿Cómo evitar caer en esta trampa? La clave para no malinterpretar a la serpiente es discernir la verdad a través de la palabra de Dios y de una relación cercana con Él. 1. Estudia la Biblia. Todo lo que necesites saber sobre el carácter de Dios y su voluntad está en las Escrituras. 2. Sé humilde. Reconoce que no tienes todas las respuestas y que necesitas la guía de Dios. 3. Ora por discernimiento. Pídele a Dios que te dé sabiduría para distinguir entre la verdad y las mentiras disfrazadas de verdad. 4. Confía en su propósito. Recuerda que Dios no quiere limitarte, sino liberarte para que vivas de acuerdo a su plan. La serpiente no mintió al decir que podríamos ser como Dios, pero omitió la parte más importante, que esto solo es posible a través de la obediencia, la humildad y la comunión con el Creador. Malinterpretar esta verdad nos lleva a la soberbia, al vacío y a decisiones destructivas. Pero cuando entendemos el verdadero propósito de Dios, descubrimos que ser como Él significa vivir en amor, paz y libertad. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te guíe en lugar de buscar respuestas en los lugares equivocados? ¿Cómo podemos reflejar el carácter de Dios? Para ser como Dios en el sentido correcto, debemos permitir que Él transforme nuestra manera de pensar y vivir. Aquí están los pasos clave. A. Renovar nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que debemos rechazar los valores del mundo, orgullo, codicia, egoísmo, y adoptar los valores de Dios. B. Andar en el Espíritu. En Gálatas 5:22-23 se describen los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades reflejan el carácter de Dios y solo se manifiestan en nuestra vida cuando caminamos guiados por el Espíritu Santo. C. Obedecer a Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Ser como Dios requiere obediencia a su palabra, ya que esto demuestra nuestra confianza y amor por Él. D. Imitar a Cristo. Jesús es la imagen perfecta de Dios en la tierra. En Filipenses 2:5-8, se nos invita a tener la misma actitud que Cristo, quien se humilló, sirvió a los demás y fue obediente hasta la muerte. Al imitar a Jesús, reflejamos el carácter de Dios. La importancia de la humildad para ser como Dios. Un gran contraste entre la propuesta de la serpiente y el llamado de Dios es la humildad. La serpiente sugirió a Eva que podía subir al nivel de Dios, pero Dios nos enseña que el camino hacia la verdadera grandeza es la humildad. Jesús dijo:
El que se humilla será exaltado. Lucas 14:11. La humildad nos permite reconocer que necesitamos a Dios y que todo lo que tenemos y somos depende de Él. Este reconocimiento nos libera de la arrogancia que lleva a la caída, como ocurrió con Adán y Eva. La transformación personal, la evidencia de ser como Dios. Cuando dejamos que Dios transforme nuestra vida, las personas a nuestro alrededor comienzan a notar cambios significativos. Relaciones restauradas. Actuar con amor, perdón y paciencia transforma nuestras relaciones personales y laborales. Paz en medio de los problemas. Al confiar en Dios, desarrollamos una paz interior que sorprende incluso en las circunstancias más difíciles. Propósito claro. Reflejar el carácter de Dios nos ayuda a vivir con un propósito definido, alineado con su voluntad. ¿Qué beneficios trae ser como Dios? Cuando caminamos en comunión con Dios y buscamos reflejar su carácter, experimentamos libertad verdadera. Ya no estamos atados al pecado, al temor, ni a las expectativas humanas. Autoridad espiritual. Al reflejar el carácter de Dios, podemos resistir las tentaciones y vencer las mentiras del enemigo. Felicidad duradera. La verdadera felicidad proviene de vivir conforme al propósito para el que fuimos creados. ¿Cómo puedes empezar hoy? Dios nos invita a ser como Él, pero no a través del orgullo o la desobediencia, sino permitiendo que su espíritu transforme nuestro corazón. Al buscar su carácter, encontramos la verdadera libertad, paz y propósito que la serpiente nunca podrá ofrecernos. Pregunta para ti: ¿estás dispuesto a permitir que Dios moldee tu vida para reflejar su carácter y vivir en plenitud? ¿Cómo aplicar este mensaje en tu vida y liberarte de tus problemas? El mensaje de ser como Dios puede parecer desafiante, pero es una invitación a transformar tu vida y experimentar la verdadera libertad y paz. En este punto, exploraremos cómo aplicar este principio de manera práctica para superar problemas, encontrar propósito y caminar en armonía con el plan divino. Reconoce tu verdadera identidad en Dios. El primer paso para liberarte de tus problemas es entender quién eres según Dios, hijo de Dios. En lugar de intentar ser como Dios por tus propios esfuerzos, reconoce que ya has sido creado a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Esta identidad te da valor y propósito. Heredero del reino. Como hijo de Dios, tienes acceso a su gracia, poder y dirección para enfrentar cualquier desafío. Romanos 8:17. Al reconocer tu identidad, comienzas a ver tus problemas desde la perspectiva de Dios. No como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y depender más de Él. Entrégale tus cargas a Dios. La serpiente insinuó que Adán y Eva podían manejar su vida sin Dios, pero la verdad es que la verdadera libertad se encuentra al entregarle a Dios nuestras preocupaciones. Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. ¿Cómo hacerlo? Primera, ora con sinceridad. Habla con Dios sobre tus problemas, miedos y dudas. Él quiere escucharte y ayudarte. 2. Confía en su voluntad. Acepta que Dios tiene un plan mejor para ti, incluso si no lo entiendes en el momento. Tercero, descansa en su promesa. Recuerda que Dios es fiel y cumplirá lo que ha prometido en tu vida. Practica la humildad y la obediencia. Ser como Dios no significa controlar todo, sino vivir en humildad, reconociendo su autoridad. La obediencia a Dios es clave para superar los problemas. Escucha su voz. Dedica tiempo a leer la Biblia y meditar en su palabra. Allí encontrarás la guía para tomar decisiones sabias. Obedece aunque no entiendas. A veces lo que Dios te pide no parece lógico, pero la obediencia siempre trae bendición. Por ejemplo, cuando Josué y los israelitas rodearon Jericó en silencio, parecía una estrategia extraña, pero esa obediencia resultó en la caída de los muros de Jericó y en una victoria que parecía imposible. Josué 6:1-20. Del mismo modo, cuando confías y obedeces, incluso en circunstancias que no entiendes, Dios trabaja a tu favor. Desarrolla el carácter de Dios en tu vida diaria. Reflejar el carácter de Dios no es un acto puntual, sino un estilo de vida. Aquí te doy algunas prácticas clave. Perdona rápidamente. No permitas que el rencor o el odio te alejen de la paz que Dios quiere para ti. Efesios 4:32. Haz el bien sin esperar recompensa. Ayuda a los demás incluso cuando no te lo agradezcan. Esto te libera del egoísmo y te conecta con el amor de Dios. Busca la paz. No alimentes conflictos.
En cambio, sé un pacificador en tu hogar, trabajo y relaciones. Mateo 5:9. Estas acciones no solo mejoran tu vida, sino que también inspiran a otros a buscar a Dios. Activa la fe en cada situación. La fe es el arma más poderosa contra los problemas. Jesús dijo: si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrás mover montañas. Mateo 17:20. Declara las promesas de Dios. Habla palabras de vida y esperanza sobre tus problemas. Por ejemplo, puedes declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Confía en el tiempo de Dios. Aunque la solución no llegue de inmediato, sigue creyendo. Dios nunca llega tarde. Busca la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, consolador y guía. Él nos da sabiduría para tomar decisiones correctas y fortaleza para enfrentar los desafíos. Dedica tiempo a la oración y pídele al Espíritu que te muestre el camino. A través de su dirección, los problemas se convierten en oportunidades para crecer espiritualmente. Acepta que los problemas pueden ser parte del propósito de Dios. No todos los problemas son malos. A veces, Dios los permite para moldearte, enseñarte paciencia o llevarte a un nivel más alto de fe. Recuerda lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando entiendes esto, dejas de ver los problemas como enemigos y comienzas a verlos como herramientas en las manos de Dios para tu beneficio. Ser como Dios no es un llamado al orgullo, sino a la humildad, a depender de Él y reflejar su carácter en nuestra vida. Cuando aplicas estos principios, no solo te liberas de tus problemas, sino que también descubres la verdadera paz, propósito y gozo que solo Dios puede ofrecer. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar hoy para que Dios transforme tus problemas en bendiciones? Es hora de dar el paso que cambiará tu vida. Dios te está llamando a dejar atrás las cargas, las dudas y los problemas que te han mantenido atado. Hoy tienes la oportunidad de reflejar su carácter, activar tu fe y caminar en la libertad y propósito para los que fuiste creado. No permitas que las mentiras te sigan frenando. Tú fuiste diseñado para algo más grande, para amar, perdonar, crear paz y vivir en plenitud. Comienza hoy a construir una vida en la que puedas decir con confianza: Dios está en control y en Él todo es posible. Toma acción ahora. Ora y entrega tus preocupaciones a Dios. Decide reflejar su carácter en cada decisión y relación. Confía en su tiempo y su plan, sabiendo que Él siempre trabaja a tu favor. No dejes pasar más días cargando un peso que no necesitas llevar. El momento para cambiar tu vida y experimentar su paz es hoy. ¿Estás listo para vivir la transformación que Dios tiene preparada para ti? Hazlo ahora y sé testigo de lo que Él puede hacer. Gracias por haberte unido a este viaje de transformación. Hoy has dado un paso importante hacia una vida llena de propósito, fe y libertad. Recuerda que cada desafío que enfrentes es una oportunidad para reflejar el carácter de Dios y ser más fuerte en Él. No estás solo en este camino. Dios está contigo en cada paso, guiándote, fortaleciéndote y recordándote que, en Él, todo es posible. Sigue adelante con confianza, sabiendo que tu mejor versión está por delante. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos juntos creciendo y descubriendo las maravillas que Dios tiene para ti. Que su paz, fuerza y sabiduría te acompañen siempre. Hasta pronto.